Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un barril y vaso de cerveza. Voy a comenzar pintando el fondo. Para el fondo voy a utilizar alizarin con amarillo. Las pinturas que estoy utilizando hoy son óleos y estoy pintando sobre un canvas pad o cartón entelado. El medio que voy a utilizar cuando sea necesario va a ser 3 partes de thinner mezclado con una parte de aceite de linaza. Ahora para oscurecer algunas áreas de este fondo voy a estar agregando un poco de sombra tostada. Les recuerdo que los colores o tonos que yo utilizo más el medio es porque es de mi preferencia. Usted va a trabajar con los de su preferencia. Continúo agregando. Como no llegué al grado de oscuridad que quería, entonces voy a agregar un poco de negro. Con un pincel suave, limpio y seco voy a difuminar. Voy a agregar un poco de blanco a la parte más baja de este fondo para aclararlo un poco. Esto es opcional. Ahora voy a difuminar nuevamente. Voy a estar dando una base en la superficie donde tanto barril como vaso están posados. Para esto voy a utilizar un poco de sombra tostada. Luego de dar esa base en la superficie, también lo voy a hacer en el barril y voy a estar utilizando el mismo tono. Para los anillos que están en el barril, voy a utilizar una mezcla de azul talo con negro. Ya terminado con estas bases, voy a comenzar a trabajar un poco más a fondo el barril. Estoy agregando ahora un poco de siena natural mezclado con un poquito de ocre y blanco. Puedes también agregar pocas cantidades de amarillo de cadmio. Ahora agregué un poquito de alizarin y a medida que me voy acercando al lado izquierdo voy oscureciendo agregando un poco de negro. Voy a repetir el proceso nuevamente. Aquí aplico una mezcla de siena natural con un poquito de amarillo ocre y blanco. Agregué un poco de alizarin y luego voy a añadir el negro.
Hacemos lo propio en la parte superior. Nuevamente difumino. Esto es opcional. Mezclé un poco de sombra tostada con algo de alizarín y blanco. Comienzo a trabajar el tope, la parte de arriba o superior del barril. Continúo trabajando para dar la sensación de que hay alguna sombra. Voy a estar oscureciendo la mezcla o aclarándola dependiendo de lo que vaya necesitando. Cogí un pincel fino redondo para ayudarme por el poco espacio que tengo. Voy a estar aplicando en estos momentos algo de blanco. Como la base está aún húmeda, este blanco se va a mezclar un poco con la misma. Voy a marcar un poco de brillo en estos anillos alrededor del barril. Estoy utilizando blanco y la mezcla base que utilicé. Voy entonces a mezclar nuevamente o aclararla un poco para dar estos brillos. La mezcla inicial era azul con negro. Ahora tomo un pincel eh, limpio, seco, suave. Voy a difuminar un poco, como el espacio aquí es pequeño, pues voy a utilizar golpecitos para difuminar. El siguiente anillo no está bien cubierto, así que recurro a nuevamente aplicar el tono de la base, negro con azul, para entonces trabajar los brillos. Voy a repetir el proceso con todos y cada uno de estos anillos.
De ser necesario, aplico nuevamente el tono de base. Luego voy a trabajar las luces. La luz principal va en blanco y las otras va a ser el tono de la base un poquito más claro. Y para mezclar un poco estos tonos o suavizar, pues entonces voy a difuminar con un pincel suave, limpio y seco. Estoy ahora con un pincel redondo fino y algo de medio. Utilizando blanco voy a marcar una especie de remache que tiene este barril en sus anillos. Estos remaches no se van a notar completamente, lo que estoy marcando como tal es el brillo que tienen ellos, donde están recibiendo un poco más de luz y los mismos no están alineados. Si los quieres hacer alineados o guardar la misma distancia entre ellos, puedes hacerlo. El remache que estoy trabajando ahora, como está más iluminado que los demás y se pierde un poco en el tono de la luz que se había marcado en el anillo, lo que hago es que para darle separación agregué un poquito de negro en su base. Ahora estoy trabajando un poco más la luz en, en los anillos del barril y para esto estoy utilizando blanco. Voy a trabajar ahora con negro la división de las tablas donde están posados tanto barril como copa, que puede ser una mesa o puede ser el suelo. Voy a estar entonces repasando el área superior o la parte más de atrás de esta superficie. Para eso estoy utilizando el sombra tostada.
En la parte frontal agrego amarillo ocre y luego voy a integrar. La sombra directa que hace el barril sobre la superficie la estoy pintando en negro. Una vez terminado, voy entonces a comenzar a trabajar lo que es el vaso de cerveza. Estoy preparando el mismo tono del fondo, puesto que el vaso es transparente y ese tono pues se va a ver a través del vaso. Les recuerdo que estoy utilizando alizarin más amarillo. Voy agregando el tono poco a poco, voy marcando la forma, intento no cubrir completamente, dejar entrever el dibujo para no perder el diseño. Sigo aplicando el tono. Lavé el pincel y ahora estoy aplicando un poco de siena natural en la base eh, de la copa donde se contiene el líquido. Ahora utilizo el siena tostada para comenzar a aplicar también. Agregué un poco de alizarin y estoy haciendo como un manchado general. Nuevamente agrego siena natural en la parte más baja. Voy a integrar un poco con un pincel que esté limpio, ¿verdad? Seco. Estoy utilizando
amarillo, en este caso de cadmio, con un poco de blanco para pintar un área en el vaso que se ve bastante clara. Así que estoy optando por agregar el amarillo. Ahora trabajo con un poco de sombra tostada para oscurecer. El vaso está reflejando cosas de a su alrededor porque es cristal. Y al ser también de cristal, pues la luz pudiese verse en algunos lados, pero atraviesa el vaso y el líquido y se refleja en otros. Así que pendiente a esto para ir dando las diferentes tonalidades. Aquí estoy oscureciendo un poco, pero no en extremo. Así que mezclé un poquito del siena tostada con algo de sombra tostada para que se oscurezca, pero no demasiado. Agrego ahora en el lado izquierdo algo de sombra tostada. Voy dándole la forma que tiene este tono sobre el vaso o a través del líquido. Busco la forma y luego voy a integrar un poco de ser necesario. Retoqué el alizarin o lo agregué. Nuevamente un poco de sombra tostada adicional. Sigo trabajando hasta llegar a conseguir lo que es la forma y el tono o la oscuridad que deseo. Sobre la mezcla que utilicé para la base, agregué un poco más de alizarin y algo más de blanco para entonces agregar ese tono. Quiero que se parezca o necesito más bien que se parezca al tono del fondo, pero tirando un poquito más hacia el rosado. Agregué un poquito en el fondo de siena natural con blanco. Voy a repasarlo un poco. Voy marcando la forma de ser necesario. Agregué también algo de alizarin. Utilicé un pincel suave para integrar. Mezclo blanco con un poquito del siena natural. Voy a comenzar a trabajar el área de la espuma que hace la cerveza, así que agrego este tono sin cubrir completamente el área marcada como espuma. Voy a aprovechar el tono que hice similar al del fondo, un poquito más rosado, agregué más blanco y entonces aplico en la parte superior y voy al encuentro del tono que ya se puso en el área de la espuma. Ya sabes que la parte más baja se pintó con siena natural más blanco. La parte superior se va a un tono más rosado, rosado más blanco. El mismo tono que utilizó para la espuma rosada, agregué un mínimo de azul para entonces llevarlo un poco al violeta
para entonces con esto pintar la espuma que está al otro lado, porque la manera que está pintado ahora mismo es como una pared y no es así, va a adquirir la forma del vaso, ¿verdad? De donde está contenido. Y este donde está contenido tiene una forma cilíndrica, así que vamos también a pintar la espuma respetando esa forma. Luego que agrego ese tono avioletado, voy entonces a añadir un poquito de blanco para la parte superior de la espuma. Dejo así por el momento y voy a ir oscureciendo un reflejo o marcando un reflejo que hay sobre la copa. Es un reflejo bastante oscuro. Lave el pincel, toco el blanco y lo agrego pasando sobre ese reflejo oscuro, pero ya muy al borde de la copa. Vamos a comenzar o a trabajar un poco lo que es la boca de esta copa o vaso. Agregué un poco de sombra tostada en el borde para ir marcando. Ahora trabajo con blanco. Estoy marcando un brillo. Cuando paso de un color oscuro a uno claro y lo necesito íntegro, simplemente lavo el pincel con un poco de thinner que tengo en un envase aparte y seco. Aquí estoy agregando un poco de azul con blanco. Esta es la base de lo que va a ser el brillo, un brillo bastante fuerte. Luego voy a estar aplicando sobre ese brillo en alguna parte, no cubrirlo completamente con algo de blanco puro. Aquí mezclé alizarin con un poco del siena tostado, algo de blanco y apliqué. Retomo la espuma, ya sabes que se lava el pincel porque es el mismo que estaba utilizando. Simplemente voy a estar depositando pintura con golpes o golpecitos y esto es pintura blanca pura. Al estar dando los golpecitos se va a mezclar un poco, se va a integrar un poco a la base. De esta manera vamos sugiriendo o dando volumen a lo que es la espuma. Retomo nuevamente lo que es el área superior de este vaso o copa. Estoy trabajando con blanco, reforzando brillos. Poco a poco voy delineando ese borde. Sigo utilizando blanco y tratando de que no me quede tan ancho esta línea. Estoy utilizando medio de quedar ancho como me está pasando. Luego lo corrijo utilizando el color del fondo.
voy a utilizar sombra tostada para ir oscureciendo la parte de ese bordo que corresponda estar oscura. Estoy agregando brillos. También voy a extender la línea amarilla que tiene una forma en un lado que va buscando la forma del vaso. Y sigo trabajando aquellos detalles que voy captando de la imagen que tengo como referencia. Así que aquí estoy agregando un poco de siena tostada. Lo integré un poco al amarillo. Ahora voy a comenzar a trabajar la parte más baja de esta copa o vaso. Aquí el grosor del vidrio va a deformar más lo que se ve a través de él. Tanto se va a cambiar la forma como va a variar un poco las tonalidades de lo que a través del se ve. Lo que voy a estar haciendo es utilizando los mismos tonos de la mesa, pero esos tonos los voy a ir poniendo en la forma de esa base del vaso, pero va a tener muchas partes bastante claras, así que voy a ir aclarando con blanco los mismos tonos que ya mencioné. En este caso sería el sombra tostada y el amarillo ocre. También voy a estar agregando poca cantidad del siena tostada y si ese falta, pues también del siena natural. El espacio a pintar es tan reducido que no es necesario tampoco poner tanto color, puesto que tal vez no lo notemos en las mezclas. Así que vamos a trabajar con lo que vamos viendo eh, y que se pueda apreciar en el trabajo. Continuamos poniendo los tonos claros y oscuros buscando la forma que debe tener el vaso. Las luces y los reflejos también van a ir en las formas que sean necesarias para ir desarrollando la forma del vaso como tal. Cuando necesitemos depositar bastante color sin que se mezcle demasiado, vamos a estar utilizando entonces medio para suavizar el arrastre de la pincelada y depositar
sin mezclar demasiado. No significa que no se mezcla. Puede mezclarse un poco, pero siempre entonces se deja ver con mayor facilidad el tono que estamos aplicando. Vamos a dar el grosor a la base de este vaso. Vamos a ir a continuar integrando los distintos tonos. Integramos de ser necesario, o si queremos, tampoco es obligatorio ir difuminando cada vez que se da una pincelada. Esto es cuestión de gusto. Cada cual va a determinar cómo va a trabajar. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.